Ok. Nos quedamos con Fuentes Arce, Gamis Sandoval. Ah, quien me acaba de hablar, ¿no? Presente. Profe, García profe. Hernández. Profe, perdón que García. lo interrumpa. Soy Ángeles Orozco. Es que estaba reiniciándose mi laptop y ya por fin pude entrar. Ana Paulina, ok. Les comento que nos vamos a pasar a Blackboard para que vayas ingresando allá, ¿no? Ok, sí. García Fernández. Presente. García Sámano. Presente. Ok. A los que ya les pasé asistencia, si por favor se pueden ir cambiando de plataforma para para ir cerrando Teams, ¿no? Gaviña Mancera. Presente. González Murguía. Presente. González Vizcarra. Perdón, Presente. González Segundo. González Vizcarra me acaba de contestar. Presente. González Segundo, ok. Gutiérrez Castillo. Gutiérrez Castillo. Ahí se escucha muy feo tu micrófono. Okay. Gutiérrez Castillo. López de la Cruz. No. Luján Ramírez. Presente. Luján Ramírez. Mancilla Cots. Mancilla Cots. Presente. Casado. ¿Quién me habló? Que se escuchó mucho el eco. Yo, profe. Ajá. Es que creo que ya me estás hablando de ese Blackboard también, ¿no? Mata Licea. Presente. Méndez García. Méndez ¿Quién, García. perdón, profe? Méndez García. Yo, presente. Montano Moreno. Moreno Escalona. Mosquera Mejía. Presente. Navarrete Núñez. Olvera Holguín. Ortega Hernández. Paniagua Parra. Presente. ¿Sí me escuchó? Sí. Pérez Zavala. Pérez Zavala. Piña Amador. Presente. Rayas Juárez. Profe, yo sí estoy nada más que, no sé si me escuchó. Soy Pérez Zavala. Pérez Zavala, ok. Rayas Juárez, también me contestó. Robles Rodríguez. Presente, profe. Sámano Hernández. Sámano Hernández, Alim. Sánchez Juárez. Silva Doñate. Presente. Tapia Fernández. Presente. Valencia Berecochea. Presente. Yáñez Martínez. Zúñiga Nogués. Presente, profe. Zúñiga Nogués. Ajá. Y Jordan Caballero. Presente. Ok. Bueno, chicos, entonces voy a ir cerrando Teams para que ya todos deberían estar incorporados en Blackboard. Si se pasan, por favor. ¿Alguien que no le haya pasado asistencia o crea que no, no lo mencioné? No sé si a mí me Hola, quitado la profe. falta, profe. A ver, espérenme. Ya no sé, ya me están hablando por Blackboard, ¿verdad? Ok. Solo me falta Gibran. Bueno, nos pasamos del otro lado, ¿eh? Profe, no sé si vio mi mensaje por el chat. Espérenme, porque ya me salí y me detuve la grabación.
Ah, ok, es que tenía problemas para entrar a ¿Tu Teams apellido? pero ya puedo entrar aquí a Blackboard. ¿Tu apellido? Soy Castillo Galnares. Castillo Ah, Ganares. Ok, Castillo Ganares. ¿Ya estás? ¿Quién más me faltó? yo, profe, no sé si me haya quitado la falta. Soy Ángeles Orozco. ¿Sí? Sí, sí, no tienes falta. ¿Quién más? Ok, gracias. Profe, yo tengo una duda. ¿A mí sí me puso asistencia? Sí, le puse asistencia. Mancilla Cox, ¿no? Ujú. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok, bueno. Como les estaba comentando, les doy un par de minutos más para que revisen las respuestas correctas e incorrectas al examen y ahorita conversamos sobre ese asunto, ¿vale?
¿Listo? Ya todos pudieron revisar todos los comentarios. Sí, ya, profe. Ok. ¿Nadie falta entonces ya de revisar? Sobre todo por si tienen alguna duda, algún comentario. La verdad es que el examen en general estuvo bastante sencillo. Todas las preguntas las puse de opción múltiple. Es probable que para el examen final esto no ocurra así. Entonces, digamos que hasta cierto punto el examen estuvo regaladito, ¿no? También, como les comenté desde un principio, no hubo nada que no viniera. Quizá las complejidades más importantes con relación al examen tendrían que ver con los ejercicios en donde habría que generar cierta aplicación de los conceptos, es decir, haberlos interiorizado adecuadamente y entonces poder aplicarlos. Pero por lo demás creo que todo estuvo bastante simple, ¿no? Debo comentar, porque también es algo que me pasó con otro grupo, que hay ciertos exámenes como que me dan la impresión, no sé, o algunos, no estoy diciendo que todos, como que hubo alguna trampa por ahí. Pero como no lo puedo monitorear y no lo sé, no estoy 100% seguro. Solamente tengo la intuición y la impresión de que hay algunos exámenes en donde hubo alguna trampa. Pero trataremos de solucionar esto al final para ver si es cierto o no. Por lo demás, creo que la mayoría del grupo estuvo más o menos en un nivel aceptable. De hecho, bastante bien. Por eso les digo que me da la impresión, porque aquí habría de dos, ¿no? O yo soy muy buen maestro, que no me cuelgo esa medallita, o hay alguna cosa por ahí que se me escapó o que no estuvo en mi radar, ¿vale? Pero, ¿alguno de ustedes tiene algún comentario con relación al examen? ¿Cómo lo sintieron? ¿Nadie? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Quién habla? Soy Castillo Galdames. Sí, dime. Bueno, respecto al examen, pues yo sí lo sentí fácil, aunque por ejemplo en las clases sí me confundo mucho con los conceptos o sí, cómo aprenderlo, ¿verdad? Pero pues igual viendo las clases tomé apuntes y y bueno, se me hizo en realidad el examen fácil. Aunque sí tuve algunas mal, pero pues ya después checándolo fue más como no leer bien la pregunta o no entenderla bien. ¿Me escuchan todos mal o nada más es el micrófono, el audio de Karina? Es No, que yo lo escuché así escucho. como si tuviera mucho eco. Ujú. Yo lo Tal escucho bien. Yo también lo Gracias. escucho bien, profe. Entonces tal vez sea el audio, ¿no? Ok, ¿algún otro comentario, dudas con relación a las respuestas? ¿Algo? ¿Alguna opinión sobre lo que vamos viendo en el curso? ¿Todos están, digamos, aprendiendo y sintiendo que vamos bien o hay algo que quieran externar? Ahorita pasamos al asunto de las calificaciones, solo es para monitorear más o menos cómo han sentido el curso y el examen con relación a los contenidos. ¿Alguien más? Hola, profe. ¿Sí? Bueno, yo no sentí el examen muy difícil, pero creo que fue Ajá. porque repasé antes bueno, un día antes, porque Ah, bueno, yo creo que los contenidos y la manera en la que usted nos enseña bueno, yo lo entiendo muy bien, entonces no creo que sean temas complicados o muy difíciles de entender, sino que son muchos conceptos que hay que aprendernos. Y bueno, repasando,
me resultaron muy fáciles de entender, y el examen me puse algo nervioso, pero creo que no me fue mal porque como que ya sabía cuál era la respuesta, pero dudaba mucho, pero pues aún así dije, ay, yo sé que es esta, y ya seguí avanzando. No me quedé pensando demasiado porque creo que ya lo sabía. Ok. ¿Alguien más? Yo también concuerdo con Abel, porque a mí cada que se me dificultaba algo, cuando estábamos teniendo clase, pues nada más revisaba de nuevo la clase que quedaba grabada y pues ya los conceptos y todo quedaba muy claro, la verdad. Entonces, el examen se me hizo pues hasta cierto punto sencillo y fácil, pero fue por lo mismo que estuve como repasando y lo que no entendía, pues lo intentaba entenderlo. Y lo hice rápido y pues creo que me fue bien. Ok. ¿A los demás? ¿Clase y los demás? ¿Algún otro comentario? Si no, ya para pasar a lo de las calificaciones, porque tal vez es lo que ya les surge, ¿no? Bueno, dejamos entonces con relación al examen, no hay ninguna duda, lo que quiere decir que las calificaciones que están en el examen son las que ustedes, digamos, están de acuerdo, ¿no? Ya revisaron las respuestas correctas e incorrectas y eso es lo que obtuvieron. Vamos a pasar entonces ahora sí a revisar las calificaciones bimestrales. Esta tabla ya la tienen ustedes en información del curso, les tiene que aparecer, si actualizan, ahí está la tabla. Búsquense, aquí donde está el ID, también si alguien no aparece o no se encuentra, me dice, porque pues esto lo hago a mano, pero trato de siempre tener ahí adecuadamente el número de ID del estudiante, ¿no? Les explico cómo está organizada la tabla. En la primera columna tienen la calificación del examen bimestral, que es solamente la calificación copiada directamente del centro de calificaciones. Les digo, en realidad, nadie reprobó el examen, por eso les comento la situación, ¿no? O el examen estuvo muy fácil, o yo enseño muy bien, o aquí hubo algo raro, ¿no? Porque prácticamente todos pasaron, solo hubo uno que no, o una persona que no llegó a pasar. Pero en fin, como no lo puedo comprobar, vamos a ver si podemos hacer algo con relación al examen final para determinar si es realmente que todos estos valores son los correspondientes a lo que ustedes saben, ¿no? Les repito, no dudo de todo, solo algunos casos por ahí que digo, salió demasiado bien como para ser verdad, pero vamos a revisarlo al final. Después tendríamos el ponderado del examen bimestral, como ustedes saben, esto lo vamos a volver a revisar ahorita para que ustedes tengan conciencia de cómo se obtiene la calificación y cuál es el valor que ustedes están teniendo. El ponderado a 30%, que es el número de puntos que ustedes obtuvieron con relación al examen, de ese 30% al que corresponde el examen bimestral. Después tendrían la calificación de los entregables. Ahorita revisamos también cómo sale esta calificación, pero esto es lo que ustedes obtuvieron con relación a los entregables. Tenemos solamente 2, entonces la calificación se considera de esos 2 y luego se realiza el promedio. Esta es la calificación de los entregables bimestrales. Por eso les comento, ¿no? Vean, raro, pero en fin. Entregables bimestrales, tenemos aquí las calificaciones y después tendríamos el ponderable al 10% de los entregables bimestrales, ¿sí? Es decir, de ese punto al que equivale la calificación de los entregables bimestrales, ¿cuánto obtuvieron de ese punto? Y eso es lo que tienen en la cuarta columna, ponderable al 10%. Después tienen la columna de calificaciones bimestrales. Esta la utilizamos para saber más o menos cuál fue su desempeño en este primer bimestre. Ustedes están acostumbrados a una evaluación de 10, o sea, es decir, de 10 puntos, por eso es muy útil este tipo de calificaciones, porque nos demuestra el tipo de desempeño que obtuvieron en el curso, ¿no? Como les digo, prácticamente todos pasaron. Aquí solamente habría 3 personas que en términos numéricos no habrían logrado pasar satisfactoriamente el curso. Y esta calificación es la que se transforma al ponderable del 40%.
porque como saben o les recuerdo, la evaluación del primer parcial equivale al 40% de la calificación final. Es decir, ¿cuántos puntos obtuve yo de esos 4 puntos posibles que puedo obtener en este primer parcial? Ahorita revisamos cómo sale este número y para que quede todo claro cómo se obtiene cada uno de estos elementos. Después vendrían las faltas. Como saben, solamente tenemos un límite de 2 inasistencias, por lo tanto, aquí tendríamos solo 2 personas que están en el límite de no tener derecho a examen parcial, perdón, a examen final. Si vuelven a faltar, ya no habría derecho a examen final, pero por lo demás, prácticamente todo el grupo está, digamos, bien, ¿no? No hay nadie que no merezca de momento que se le asigne alguna calificación. Vuelvo a repetir, y esto es muy importante, para las personas que ya están en el límite, por favor, no faltar y contestarme cuando les hable, porque si tienen una falta más, pierden el derecho al examen final, ¿sí? Entonces, solamente son 2, el primer parcial y el examen final. Entonces, por favor, no falten, porque si tienen una falta más, no me voy a cansar de repetirlo porque después dicen, no, es que no me dijo. No, aquí están las asistencias y las inasistencias. Si estas personas que tienen 2 inasistencias faltan una vez más o les quito la asistencia por los motivos que hablamos al inicio del curso, no tendrían derecho a examen, ¿vale? Final. Después vendrían las participaciones. Como saben, yo les comenté también en un principio que este rubro es el que estaríamos contando para el asunto de las actividades síncronas de la evaluación final. Y les pongo esta columna para que vayan ustedes monitoreando cuántas participaciones tienen. Vean cómo hay personas que llegaron a las 10 o 11 participaciones. Si yo, por ejemplo, en este punto dijera, supongamos que se acabó el curso, que todavía no, pero en un supuesto, y yo dijera, pues el límite de las participaciones para obtener ese punto de calificación va a ser 10. Quien tiene 10 participaciones va a tener ese punto de calificación. Pues esta persona tendría ese punto y todos los demás tendrían las décimas a las que equivalen sus participaciones, ¿vale? También, como les comenté en un principio, por eso me gusta realizar las participaciones con lista, para que todos tengan la oportunidad. No todos la toman, no todos participan de forma adecuada, y aquí está el reflejo de esa situación, ¿no? También con relación a la actividad que hicieron del foro, como les comenté en el mismo foro, las participaciones iban a contar cuando el comentario aportara algo. Si solamente me decían, ay, estoy de acuerdo con mi compañero, o lo hiciste muy bien, compañero, eso no equivale a una participación, porque no están diciendo nada, simplemente están asintiendo con lo que el compañero está diciendo, ¿no? Entonces, para que monitoreen el asunto de las participaciones, a quien le faltarían bastantes, por ejemplo, estas personas que tienen una participación, les repito, si cerrara hoy esta calificación, tendrían una décima. Y la pregunta en estos momentos sería si esa décima, con relación a lo mejor a la calificación final, les alcanzaría para pasar la materia, ¿sí? Porque aquí una cosa sí les comento también de una vez. No hay que confiarse de esta calificación, porque, recuerden, y voy a bajar a esta tabla, que solamente en estos momentos ustedes han logrado conseguir alguna puntuación con relación a este 40%. Les faltan, digámoslo así, les falta ganar 6 puntos más, ¿vale? Y hay personas que como dicen, no, pues aquí yo ya saqué 9.70, ¿no? Bajan el ritmo y terminan aquí abajo. Y entonces, de esos 6 puntos que le quedan, pues ya no tiene digamos, la cantidad suficiente como para obtener un 6, para pasar mínimamente la materia, ¿vale? Entonces, aquí tienen todos estos valores. Vamos a ir sacando uno por uno, pero me interesa saber si, de momento, con relación a lo que aparece en la tabla nada más, tienen alguna pregunta. Sobre el cálculo ahorita lo hacemos, pero sobre los datos, ¿hay alguna duda?
¿No? Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, tuvimos dos entregables. ¿Esos Ah, se ven aquí en donde dice entregables bimestrales? sí. Ahorita sacamos el cálculo, pero sí es lo que está ahí evaluado. Ujú. Ok. En esa columna sería la calificación que obtuvieron, que en realidad es muy sencillo obtener este valor, solamente hay que dividir entre dos la suma de sus entregables, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta con relación a los datos? Sino para que pasemos a sacar estos cálculos y demos por concluida la retroalimentación de las calificaciones. ¿No? Ok, vamos entonces a sacar los datos para que ya no vaya a quedar ninguna pregunta. Y también por si hay algún error, que les digo, siempre trato de cerciorarme muy bien de que lo que obtengan esté reflejado en la tabla, entonces no debería haber errores, por lo menos esa es mi intención, pero vamos a ver si hay algo. A ver, tendríamos esto. ¿Todos ven mi presentación? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Vamos a ir por partes, volvemos a repetir, esto es muy importante que lo recuerden porque, les repito, a veces se confían. Estamos en esta parte de la evaluación. Hasta este momento ustedes han ganado alguna puntuación con relación a este 40% y por tanto sacar 4 puntos o sacar un 40% en esta evaluación equivaldría a tener un 10 de calificación. Ahorita vamos a ir sacando estos valores, pero para que vayan viéndolo, ¿no? Quien obtiene los 4 puntos de esta evaluación parcial sacó 10 de calificación. Como se dieron cuenta en la tabla, no hay ningún caso en este nivel, aunque hay algunos que se acercaron bastante. Este 40% también sabemos que se divide en dos o se obtiene de dos calificaciones independientes, el examen parcial que sería 30% y los entregables que serían 10%. Es decir, el examen parcial equivale a 3 puntos y los entregables equivalen a 1 punto. Repito, no se confíen porque todavía falta ganar 6 puntos y estos 6 puntos son los que vamos a obtener al final del cuatrimestre para saber cuál sería la calificación final con relación a esta materia. Entonces, lo primero que vamos a hacer son obtener las calificaciones de los entregables y del examen con base 10, es decir, cuánto obtuve con relación a cada uno de estos elementos con una base 10. Para la calificación de los entregables, les repito, es muy sencillo. Solamente ustedes van a su cuadro de actividades, suman la calificación que obtuvieron en los dos entregables y la dividen entre dos. Si es que no entregaron algún entregable, de todos modos la calificación se divide entre dos. ¿Por qué? Para todos aplica la misma regla. Todos tuvieron que haber entregado dos entregables, entonces todos los entregables se dividen entre dos. Suman esa calificación y lo dividen entre dos. Y luego la calificación del examen parcial, que es la que copiamos directamente del centro de calificaciones. ¿Vale? Estas calificaciones, les voy a dar unos minutos para que lo hagan porque es un cálculo bastante fácil, pero solo para que no vaya a quedar duda. Son las que tendrían en donde dice en la columna examen bimestral, esto es lo que se copia directamente del centro de calificaciones, y el cálculo que les acabo de mostrar sería para los entregables bimestrales. Hacen ese cálculo y les tiene que dar el valor que aparece aquí, ¿sí? Obviamente en la fila en la que ustedes se encuentren. Entonces les doy unos minutos para que hagan esa suma y división y me dicen cuando ya la tengan lista.
Profe, teníamos que sumar, es que se me cortó. Teníamos que sumar los dos entregables entre el 10% que equivale. No, chicos, entre dos. Recuerden, es un promedio simple, suman las dos calificaciones y lo dividen entre dos. Ah, ok, gracias. Ujú. ¿Listo? ¿Todos los demás ya lo tienen? Ya. Ujú. Les digo, es un cálculo sencillo. Y a partir de esas calificaciones vamos a obtener la calificación ponderada con base 3 y base 1. Porque aquí es importante recordarlo, no me canso de decirlo, porque nos dicen en dirección que a veces esto no queda claro y van a preguntar estas cosas y así, y es importante que quede claro. El examen equivale al 3% de la calificación final, por eso lo vamos a transformar a base 3 y los entregables equivalen a 1% y por eso lo vamos a transformar a base 1. Hacemos una regla de 3 simple. La calificación del examen, la que ustedes copiaron de Blackboard, por 3 entre 10. Por ejemplo, esta persona sacó 6.75 en el examen, lo multiplica por 3 y lo divide entre 10. Y le tiene que dar un valor menor a 3. Lo mismo con los entregables. Tomamos los entregables, es un poco ocioso multiplicarlo por 1 porque les va a dar la misma cantidad, pero para que quede claro, multiplicamos esa calificación por 1 y luego lo dividimos entre 10. Por ejemplo, esta persona sacó 6 en los entregables, es el cálculo que ustedes hicieron aquí. Sacó 6 en los entregables, lo multiplica por 1 y lo divide entre 10. Y esto le da un puntaje menor a 1. Estos dos elementos son los que ustedes tienen en la columna donde dice ponderable al 30%. Vean cómo todo el mundo está debajo de 3. Hay algunas personas que obtuvieron los 3 puntos, pero todos están debajo de 3. Entonces, ponderable al 30%. Y luego el otro valor es el que tienen ustedes en ponderable al 10%. Entonces, hagan la transformación y cerciórense, por favor, de que en la línea en que ustedes aparecen, el valor sea el adecuado. Les pongo otra vez la imagen y los espero para que saquen el cálculo, por favor.
¿Listo? Sí, profe. Ok. ¿Todos? ¿También checaron bien la tabla? Sí, profe, ya. Ok. A partir de esto, vamos a sacar el puntaje ponderado. Este cálculo también es bastante sencillo. Ponderado de evaluación parcial con base 4, porque recuerden que estamos evaluando un parcial que equivale a 4. Un parcial que equivale a 4. Entonces vamos a sacar cuánto obtuvieron de esos 4 puntos. Déjenme ver porque ya me pasé. Sí, ya me pasé. Y esto solamente se hace sumando la calificación ponderada del examen con base 3 más la calificación ponderada de los entregables con base 1. Si yo tomo como referencia estas dos calificaciones, esta compañera o esta alumna obtuvo 2.62. Quiere decir, o esto lo podemos entender como, que el estudiante obtuvo 2.62 puntos de los 4 puntos posibles que se pueden obtener en la evaluación parcial. ¿Sí? Y este dato es el que ustedes tienen en donde dice ponderado 40%. Quiere decir que lo que tienen en esta columna es el puntaje que ustedes han obtenido de esos 4 puntos posibles que se pueden obtener en este primer parcial. ¿Vale? Entonces, hagan la sumatoria, que es la sumatoria de este ponderable con base 10 y con base 30, y saquen este número, que también debe corresponder con su fila y con el número que les dé. Pueden variar por centésimas, pero no por décimas, ¿no? O sea, por algunas centésimas les puede variar ahí el número, pero es porque la hoja que nos entregan nos hace el cálculo de manera automática. Pero ustedes háganlo y les tiene que dar prácticamente el mismo número que tienen en esta columna. Y eso es lo que obtuvieron de los 4 puntos posibles hasta ahora. Les doy un par. ¿Listo? ¿Me puede dar un minuto, profe? Es que no, como Sí. que no entendí muy bien porque, bueno, hice la sumatoria de los entregables y el examen, pero no entendí muy bien para sacar el ponderado del 40%. Solamente hay que sumar estos dos resultados. Lo que te haya salido aquí y aquí es lo que tienes que sumar para obtener ese número. Ah, pero es que me sale ¿Mm? 9.2. No, entonces hiciste mal el cálculo del principio. Porque recuerda, aquí te tiene que dar un número menor a 3 y aquí te tiene que dar un número menor a 1. Si te dio más, aquí está mal el cálculo. Repito, calificación de examen bimestral por 3 entre 10. Calificación de examen bimestral por 3 entre 10 y te va a dar un resultado menor a 3. Y los entregables, calificación de entregables por 1 entre 10.
y te tiene que dar un resultado menor a 1. Y, por ejemplo, en entregables lo ponemos por 1 porque vale 10%. Exactamente. Por eso te digo, ahí lo puedes, incluso ni siquiera lo multiplicas porque te va a dar lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí la compañera se sacó 6, por 1 pues va a ser 6, entre 10 y le va a dar este número. Y me tiene que salir 1 o menor a 1. Ajá, menor a 1. 1 o menor a 1, exactamente. Ay, es que no me sale. Si no te sale, tal vez hiciste el cálculo mal desde aquí, ¿eh? Bueno, es que del examen sí lo tengo bien. El Mm, problema es en los entregables. Sumé las dos puntajes que Ajá. tenemos en la calificación y me dio a 13 y de ahí lo dividí entre 1, pues 13. No, lo tienes que dividir entre 2, porque son 12 entregables. Lo tienes que dividir entre 2. Y lo que me salga, Es lo que eh, vas a utilizar en este cálculo. ok, Ujú. gracias. ¿Ya salió? Sí, ya, profe, gracias. Ujú. Y tenemos entonces este puntaje. ¿Ya todos están aquí? Sí, Ya. profe. Ok, y nada más para la última calificación, entonces vamos a tomar este número, porque como les explicaba, si tenemos 4 puntos, o aquí nos salió 4, entonces tendríamos un 10 de calificación. Hacemos una regla de 3 otra vez bastante simple, que sería ¿a cuánto equivale nuestra calificación ponderada con base 4? Si al obtener 4 puntos yo tengo 10. Despejamos y la operación que tenemos que hacer es la siguiente. La calificación ponderada del parcial con base 4, que es el número que ustedes acaban de obtener de esta suma, por 10 entre 4. Y el resultado les tiene que dar una calificación igual o menor a 10. Y eso es lo que ustedes van a encontrar en donde dice calificación bimestral. Ese puntaje es el que ustedes tienen en calificación bimestral. Repito y les dejo hacer el cálculo. Tomamos como punto de partida la sumatoria que acabamos de hacer y esa la vamos a utilizar para obtener su calificación bimestral. Calificación ponderada del parcial con base 4 por 10 entre 4. Aquí sabemos que el compañero o la compañera sacó 2.62 de esos 4 puntos posibles. Entonces sustituimos 2.62 por 10 entre 4 y él o la compañera sacó 6.5 de calificación. Ese número tiene que aparecer en la columna, bueno, no este, sino el que le salga, en la columna de calificación bimestral, ¿vale? Los dejo que hagan el cálculo.
¿Listo? Sí, profe. Ok. Entonces, todos los valores cuadran, nadie tiene ninguna dificultad con obtener estos valores, solo para cerciorarme de esto. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Entonces, solo les comento, como saben, la calificación que se va a sentar en actas es la calificación bimestral. Después esto se transforma en lo ponderado, pero esto es lo que se asciende en actas. Les tengo que capturar la calificación en Blackboard, pero aquí sí es importante comentarles. En Blackboard les va a aparecer redondeada, pero es porque solo se ocupan esas calificaciones para una monitorización por parte de la institución. Pero la calificación que se va a la SEP y la calificación que se asienta en las actas es la calificación bimestral, con las décimas que tienen ahí, ni más ni menos. Bueno, digamos, puede haber algunas centésimas, como les repito, que varíen porque los Excel, bueno, el documento de Excel hace el cálculo de manera automática, pero en términos de decimales obtienen lo mismo. Y esta es la calificación que se obtiene o que se asienta en esas actas. En Blackboard, repito, va a aparecer redondeada, pero es por motivos de que la institución necesita monitorear el desempeño, pero no porque esa sea la calificación que ustedes van a recibir en las actas. Las personas que obtuvieron menos de 6, aunque hayan obtenido 5.94, esta calificación, de acuerdo a las instrucciones de la institución, baja a 5. En todos estos casos, la calificación baja a 5. Ya a partir del 6 se hace un redondeo diferente, pero es como el que conocen, ¿no? Si sacaron 6.5, va a subir a 7, pero repito, solamente en Blackboard. En las actas no se va a redondear la calificación. En las actas se asienta lo que obtuvieron, sin redondeo, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una duda, profe. ¿Eh? Si ya es 6,9, ¿no se redondea a 7? ¿Perdón? Si es 6,9, ¿no se redondea automáticamente a 7? O sea, no se ve en la calificación a 7. Redondear, pero para Blackboard solamente, y es por motivos de monitorización de la institución. Esa calificación no es la que les va a aparecer en actas. En actas va a aparecer la calificación que tienen ahí con los decimales que tienen ahí. Si sacaron 6.98, se va a asentar, como 6.98. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, si ya no tienen ningún comentario con respecto a las calificaciones, ya todos están de acuerdo con lo que está en la tabla y ya hicieron los cálculos, vamos a pasar ya a continuar con el curso. Última oportunidad. ¿Nadie tiene ningún comentario con relación a lo que acabamos de hacer y de ver o de lo que les acabo de comentar? Ok, entonces vamos a continuar con el curso. Primero, dos anuncios. Vamos a pasar a ver fonemas del inglés y del francés. Las presentaciones son relativamente rápidas, entre comillas, porque sí nos llevamos un poco de su tiempo, pero es importante porque vamos a trabajar con ello y es importante que ustedes los conozcan porque al final del día para eso están, ¿no? Estudiando esta materia. Y porque no sé exactamente quién les vaya a tocar en el siguiente curso y qué es lo que vayan a ver, ¿no? Les repito, cuando hay alumnos que han llegado a mi curso en Fonética 2, este tema no lo abordan de la manera en la que yo lo abordo, entonces no conocen los fonemas del inglés y del francés, o no saben exactamente cuál es el inventario de fonemas tanto del inglés como del francés.
No conozco cuál sea la dinámica de los otros profesores, pero me han llegado alumnos así. Entonces vamos a revisar esos fonemas y para ello tienen dos lecturas nuevas. Son lecturas pesadas. Un poco estaba pensando que tal vez debía habérselas dado desde el principio para que fueran avanzando, pero vamos a ver hasta dónde pueden llegar con el asunto de las lecturas. La segunda lectura, que va a ser la primera de este parcial, va a ser esta que es de McMahon, se llama Describing English Consonants y Describing Vowels, de este libro, An Introduction to English Phonology. La idea sería que lo tuvieran leído para el 10 de noviembre del 2021, es decir, para el siguiente miércoles. Es una lectura en inglés, está larga, entonces tampoco esperaría que la terminaran en una semana, pero hasta donde lleguen, ¿no? Es importante que incluso si no las terminan en los tiempos que están aquí, sí la guarden y traten de leerla porque les va a ayudar en las siguientes materias. Además, al principio, tanto en esta lectura como en la otra, se hace un repaso muy general de lo que hemos visto hasta ahora y es importante que ustedes lo tengan fresco. ¿Para qué es esta lectura? Vamos a intentar, bueno, ustedes van a intentar, aunque yo les voy a hacer, vamos a hacer la presentación y vamos a escuchar los sonidos, pero lo que ustedes van a intentar es delimitar las consonantes del inglés, es decir, cuáles serían los fonemas consonánticos del inglés y cuáles son los fonemas vocálicos del inglés. Esto con relación a la segunda lectura que tienen aquí. Y la tercera, de una vez se las pongo por si les da tiempo en estas 2 semanas avanzar con las dos, ahí tendrían las 2 lecturas, sería esta de Wilkins y Parmenter, que es A Handbook of French Phonetics. Este libro es muy viejo, 1918, pero es muy bueno porque sigue siendo operativo y además no solo les describe los fonemas del francés, sino que además también vienen ejemplos con la redacción ortográfica y la transcripción fonética, o la transcripción fonémica, perdón. Tienen la manera gráfica de representar la palabra y luego tienen esta transcripción fonémica de la palabra en cuestión. Y ayuda mucho porque ustedes pueden ir ya viendo regularidades de la pronunciación en francés. Vamos a hacer lo mismo que hacemos con la lectura del inglés, aunque esta va a estar, pues, o la fecha límite de lectura sería para el 17 de noviembre del 2021, es decir, de este miércoles que viene en 8. Y aquí vamos a hacer lo mismo que con la lectura anterior, determinar cuáles son las consonantes del francés. Es muy sencillo porque ustedes en la lectura les dan cuáles son esas consonantes y el inventario de vocales del francés, ¿vale? Estas serían las dos lecturas que vamos a trabajar para trabajarlo cada uno de los fonemas de estas dos lenguas. ¿Tienen alguna pregunta con relación a las lecturas? No, ya no. Ok, repito solamente para que quede esto claro. Son lecturas complicadas, las dos están en inglés, entonces yo no esperaría que las terminaran en 2 semanas, pero si pueden, acábenlas. No voy a necesariamente hacer el examen con relación a las lecturas, porque sé que es poco tiempo y a muchos no les va a dar tiempo, pero sí es importante que traten de avanzar lo más posible con las dos, ¿vale? Y solo para comentarles, porque ya vamos a empezar con la presentación, la primera que vamos a ver son sobre los fonemas del inglés. Déjenme abrirla porque ya la tenía aquí, pero... Vamos a hacer un ejercicio con los fonemas del inglés que sirve mucho para, sobre todo ustedes que están estudiando lenguas extranjeras. Les comento, voy a necesitar que para estas clases que vienen, ahorita vamos a hacer el receso, si tienen allá a la mano su impresora o algo así, sería bueno que sacaran la copia, pero si no, incluso pueden ir haciendo este ejercicio en su propia computadora, con el PDF o con una imagen, ir coloreando los fonemas que vamos a estar viendo del inglés, porque cuando vayamos terminando esta presentación, que yo esperaría que la terminemos la siguiente semana,
El primer entregable que van a realizar para este segundo parcial es una simplificación de el AFI con relación a los fonemas del inglés. Por eso es importante que vayan haciendo ese trabajo de colorear. Un poco como el que les presentaba yo en la presentación del inventario fonético del español. Voy coloreando cuáles son los fonemas del español y el trabajo extra que se haría para hacer esta simplificación es limpiar la tabla y dejar solamente los fonemas que corresponden a la lengua española. Es lo mismo que vamos a hacer con el inglés. Ustedes van a tener su tabla, van a ir coloreando los fonemas que vamos viendo. Los que quieran ir adelantando esta tarea con la lectura lo pueden ir haciendo. Van coloreando esos fonemas y después van a realizar la simplificación de esa tabla en la que colorearon ustedes los fonemas del inglés. La instrucción de la simplificación la voy a poner cuando ya ya vayamos terminando esta presentación, pero es importante que vayan haciendo ese ejercicio para que cuando tengan que dibujar la tabla y el trapecio de las vocales, porque van a hacer esas dos cosas, se les facilite el ejercicio y no tengan que regresar a las presentaciones o a la lectura, ¿vale? ¿Alguna pregunta con relación a lo que les estoy pidiendo que hagan? Sí, profe, es que me revolví un poco. Nos va a dar bueno, las lecturas tenemos que, pues sí, leerlas y sacar lo que nos puso ahí, pero nos va a dar, no sé si ahorita no entendí bien, unas hojas donde hay que colorear, ¿qué cosa, perdón? La tabla ustedes ya la tienen. Yo no les doy nada porque ustedes ya la tienen y teóricamente ya la descargaron. Solamente van a necesitar 2 copias del AFI. Una copia para los fonemas del inglés y una copia para los fonemas del francés. Y mientras vayamos pasando estas presentaciones, ustedes con colores o con una pluma, un lápiz, idealmente con colores porque la pluma y el lápiz se pierden, ir coloreando qué fonemas forman parte del inventario fonético del inglés. Y lo mismo haremos con el del francés, para que cuando yo les ponga o les active el entregable, ustedes simplemente, valga la redundancia o la expresión cacofónica, ustedes simplemente simplifiquen la tabla y realicen un dibujo simplificado para cada una de las lenguas, tanto para el inglés como para el francés. Esta parte de simplificación lo vamos a ver con las instrucciones del entregable, todavía no se preocupen por eso porque lo veremos la siguiente sesión, pero en estos momentos me interesa esta parte. Vamos a utilizar una tabla para que ustedes vayan coloreando los fonemas que vamos a ir viendo. ¿Sí? Ok, entonces se refería a el AFI. Exactamente. Ok, sí, gracias. ¿Alguna pregunta a los demás? No, ya está claro. Vamos a ir haciendo entonces este ejercicio. Vamos a seguir trabajando con descripciones. Entonces tengan también a la mano su tabla para eso. Y vamos a empezar con ya saben, nuestro momento uniter, ¿no? Concebimos a la familia como el núcleo que ordena y da sentido a la sociedad y a la empresa, como el elemento que promueve la generación de valor agregado, empleo y bienestar, e interrelaciona a la familia con el trabajo y la economía. El avance de la humanidad se sustenta en el desenvolvimiento armónico de ambas instituciones. Y con esto vamos a dar paso al inventario fonético del inglés. Aquí les puse este objetivo que no debe estar ahí. Vamos a borrarlo porque viene en el que sigue, que sería este. Que el alumno conozca, reconozca, describa y aprenda los fonemas del sistema lingüístico, o dicho de una manera más propia, del sistema fonológico, del inglés para mejorar su comprensión sobre el idioma y sus prácticas de pronunciación, ¿sí? Que el alumno conozca, reconozca, describa y aprenda
los fonemas del sistema lingüístico del inglés. Aquí sí me gustaría hacer un poco una aclaración. Lo que vamos a realizar va a ser un ejercicio de que ustedes conozcan estos fonemas, pero la práctica para aprender a diferenciar estos fonemas y para aprender a escucharlos y pronunciarlos es algo que se da con el tiempo. Vamos a ver ciertos criterios y vamos a ver cómo funciona lo que hemos visto sobre modo de articulación, punto de articulación en los fonemas, pero es algo que, o yo esperaría que se adentraran más en esto en el siguiente curso y que aprendieran más sobre cómo se interactúan estos elementos a nivel de articulación. Vamos a ver algunos videos, pero no me gustaría que nos detuviéramos mucho en ellos porque tenemos más temas que ver, nos faltan los temas de la unidad 4, si no me equivoco, acento, entonación, etcétera, y sílaba, y sí me gustaría detenerme en esos temas de manera, si no profunda, por lo menos que conozcan a qué se refieren estos conceptos. Vamos entonces a iniciar con las consonantes. Aquí es donde van a tener la oportunidad de participar. Son participaciones extremadamente sencillas porque ustedes ya saben cómo utilizar el API y entonces no tendrían ningún problema para, por ejemplo, describirme este fonema, ¿no? Mosqueda Mejía. Mosqueda Mejía. Mosqueda Mejía a la 1. Mosqueda Mejía a las 2. Y Mosqueda Mejía. ¿Ya me escucha? Sí. El primer fonema, por favor. Sí. Muchos, perdón, por favor. Sería nasal bilabial sonoro. Ok. Mosqueda Mejía, nasal bilabial sonoro, efectivamente. Esta consonante no debería representar ningún problema para nosotros porque la tenemos en español y la tenemos en palabras como make, ¿no? Vamos a, solo por no dejar pasar, les voy a presentar una herramienta que ya les había presentado, pero que ahora la vamos a utilizar justamente para escuchar los fonemas que no pertenecen a nuestra lengua y que es importante tener en cuenta. Ay, perdón, permítanme. También esto se los voy a pasar en Blackboard porque es importante que tengan este tipo de herramientas. Este banco de sonidos ya lo habíamos revisado justamente cuando vimos las consonantes supraglóticas, si no me equivoco. Y les comentaba, ¿no? Existen muchos recursos de esta naturaleza en donde tienen esta tabla y ustedes dan clic en cada uno de los fonemas y les va a dar su pronunciación. Este fonema que tenemos en español no debería causar ningún problema. Bilabial nasal sonoro es el que tenemos aquí. ¿Sí lo escuchan o no compartí el audio? Sí se escucha. Entonces, este es el que tenemos en español. Y no, repito, no debería causar ninguna complejidad. ¿Qué sí podemos decir? Eso si quieren sí lo vemos en la otra herramienta. Esta la utilizo más para el segundo el fonética 2, porque aquí ya ustedes están más familiarizados con este asunto, pero les voy a poner por lo menos algunos videos para que entiendan a qué nos vamos refiriendo. Déjenme ver dónde está. No entiendo qué hacen los compañeros en Teams. ¿Habrán entrado tarde? Creo que fui yo, pero le piqué por errores que me había metido a Teams. No. Sí, vi a varios que... Esta otra herramienta es de la Universidad de British Columbia.
o University of British Columbia. Y la ventaja que tiene esta otra herramienta es que no solamente les presenta el banco de sonidos, sino que además les proporciona algunos videos en donde se trata de ver la manera en que se articula el sonido, ya sea consonante o vocal. Déjenme cerrar la ventana. Tanto de manera por ultrasonido. El primer video es un ultrasonido de cómo se articula el fonema bilabial nasal sonoro, y el segundo, un gráfico en el que se aprecia de forma más clara cuál sería ese procedimiento, ¿no? Un poco adelantando, sabemos que es una consonante bilabial y nasal. Eso quiere decir que el punto de articulación va a ser por los dos labios. El cierre de la cavidad oral se va a realizar por los dos labios, y el aire, que aunque va a salir por la cavidad oral, va a salir de manera preferente por la cavidad nasal. Ese bloqueo se genera en los dos labios. Y como es sonora, van a vibrar las cuerdas vocales. Entonces ahí ya tenemos, de manera, digamos, si nos lo imaginamos, ya sabemos cómo va a realizar este fonema. Va a cerrar los labios para cerrar la cavidad oral. Es ahí donde se va a cerrar la cavidad oral. Y el aire va a salir por la nariz, porque es un fonema nasal. Y como es sonoro, van a vibrar las cuerdas vocales. En el ultrasonido, esto no se alcanza a ver, porque no se alcanzan a ver las cuerdas vocales. ¿Alguien tiene por ahí abierto su micrófono? Si me puede apagar, por favor. Para que escuchemos esto. Vean cómo lo que les estoy comentando. El punto de articulación se da en los dos labios. El aire, aquí no se aprecia bien, pero el aire queda un poco bloqueado en la cavidad oral y se saca por la cavidad nasal. Tampoco se aprecia que las que las cuerdas vocales vibran, pero es lo que ocurre en este fonema. ¿Sí? Y el otro video es el que nos da de manera gráfica cómo se articula este fonema. Vamos a ver. Aquí no hay sonido, vean. Aquí está. Se produce el bloqueo de la cavidad oral por los labios, por los labios, aquí se están juntando los labios. Baja el velo para impedir también que el aire entre a la cavidad oral, y el aire sale por la cavidad nasal. Mientras que las cuerdas vocales, aquí se notan, están vibrando. ¿Sí? ¿Vale? Les repito, solamente es para que conozcan la herramienta. Vamos a regresar a esta con los fonemas especialmente complicados, pero eso es lo que nos dan los tres rasgos. Si se dan cuenta, no necesitamos ver ni el ultrasonido, y a veces ni siquiera escuchar el sonido para entender cómo se articula el fonema, ¿sí? Nos basta con entender cómo funcionan los rasgos articulatorios para saber cómo lo vamos a pronunciar. ¿Vale? Entonces nos quedamos en nasal bilabial sonoro, y lo tenemos en palabras como me. También facilito para... A ver, Castillo Galnares. Profe, le quería, no sé si me habla para que participe. Uh-huh. Ok. Sí. Bueno. Esa es
Una alveolar nasal sonora. Exactamente. Alveolar nasal sonora. ¿Qué sabemos de este fonema? Primero que lo tenemos en español, entonces no hay ningún problema. Ojo, repito, ustedes en estos momentos no tienen la copia porque no les avisé antes, lo pueden ir anotando en una hoja, pero ustedes ya están coloreando esta consonante y ya también están coloreando esta, ¿no? Ya tenemos dos consonantes. ¿Qué sabemos de esta consonante? Primero que el punto de articulación es alveolar. Quiere decir que la lengua o la punta de la lengua va a subir hacia los alvéolos. Es ahí donde se va a generar el bloqueo de la salida del aire por la cavidad oral y entonces el aire va a salir por la cavidad nasal. No, no, no. La lengua en los alvéolos. Ustedes también ya conocen dónde están los alvéolos. Y van a vibrar las cuerdas vocales. En términos nasales no tenemos consonantes o sordas. Todas las nasales son sonoras. Articulamos en los alvéolos, el aire sale por la nariz y las cuerdas vocales van a vibrar. Esta consonante también la tenemos en español y en inglés en palabras como na, ¿no? Vamos a escuchar de esta consonante el sonido nada más. Profe, disculpe que lo interrumpa. Quería ver si ahí donde usted está checando el sonido de los fonemas, nos podría pasar a nosotros para pues después verlo. Recuerdo que ya se los había pasado, ¿no? Pero sí, de todos modos lo voy a subir a Blackboard, por eso no se preocupen. Voy a subir este y otros más. Tanto el de la Universidad de British Columbia y hay otro que vamos a revisar, ahorita en que lleguemos a las aplicadas, pero se los voy a poner en Blackboard, ¿vale? Ok, gracias. Tengan ahí. Aquí tenemos el fonema alveolar nasal sonoro y tampoco deberíamos tener problema con ese fonema porque lo tenemos en español. No. 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 On. No. 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 On. No. 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 On. ¿Sí? González Vizcarra. Sí, profe. No, espérame. El siguiente, por favor. Este. Ok, ese su modo de articulación es nasal, punto de articulación velar y es sonoro. Exactamente. Nasal velar sonoro. Este fonema no lo tenemos en español. ¿Cómo se va a realizar la articulación? El cierre de la cavidad oral debe darse en el velo. Quiere decir que la parte posterior de la lengua se va a pegar al velo, como en las consonantes velales. Vamos a hacer el bloqueo de la salida del aire en esa zona y va a salir el aire por las fosas o por la cavidad nasal. Y van a vibrar las cuerdas vocales. No, 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 senu, 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 senu. Este fonema es difícil, especialmente para nosotros, porque nosotros podemos pronunciar esto. Pero ya cuando nos piden pronunciarlo de manera combinada, es más complicado. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me habla o me quiere hablar? Profe, disculpe, es que se le trabó como un minuto quizá. Se puso la pantalla negra y no lo escuchábamos. Ajá. Sí, yo tampoco. Sí, a mí también me pasó lo mismo, profe. Pero sí escucharon lo del fonema, la descripción del fonema. Sí, solo sus rasgos. Sí, eso sí. Ok, repetimos entonces. Es un fonema que no encontramos en español.
Sabemos dónde vamos a realizar el bloqueo de la salida del aire oral, por el velo o el punto de articulación velar. Quiere decir que vamos a bloquear la salida del aire oral mediante el contacto entre la parte posterior de la lengua y el velo del paladar. Nosotros esta articulación la conocemos, no necesariamente de forma nasal, porque los hacemos oclusivos, pero sería el mismo punto de articulación que k, g, k, g. Cuando nosotros hacemos k, 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 g, ahí está el punto de articulación. Solo, o lo que hay que hacer es mantener el cierre de la cavidad oral y sacar el aire por la cavidad nasal. No, 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 no. Y van a vibrar, obviamente, las cuerdas vocales. Sem, sem. Para nosotros, les explicaba, este sonido es difícil porque nosotros podemos pronunciar esto, porque tenemos estos dos fonemas, pero este fonema, ay, ya me fui muy lejos. Este fonema no lo tenemos en español y es especialmente complicado, en algunos casos, ¿sí? Voy a compartir, ¿ahora sí ya me escucharon? Sí, ahora sí se escuchó. Sí. Okay. No se preocupen, en la siguiente sesión regresamos a Teams. El problema ahorita es porque se cayó, ¿no? Pero en la siguiente sesión ya regresamos a Teams. Y vamos a escucharlo aquí. Velar nasal sonoro. No, no, on, no, no, on, no, no, on, no, no, on. Y aquí vamos a explicar otras dos cosas. Vamos a ver el video y la palabra. Espérenme. Aquí tenemos el ultrasonido. Vean cómo el dorso la parte posterior de la lengua sube hacia el velo. Ahí es donde se genera el bloqueo del aire hacia la cavidad oral y el aire sale por la cavidad nasal. Aquí no se ve, pero ahorita lo vemos en el gráfico y las cuerdas vocales van a vibrar. Vean el movimiento de la lengua. ¿Sí? Y el gráfico, hay algunos que están mal, pero este sí. Aquí el asunto es que genera el bloqueo. Aquí estaría en una oclusiva, pero esto no ocurre en este fonema, ¿eh? O sea, aquí se pega la parte posterior de la lengua hacia la zona velar y el aire sale por la cavidad nasal, porque es una consonante nasal. Pero el movimiento de la lengua es este. Se sube la parte posterior de la lengua hacia la zona del velo y las cuerdas vocales vibran. Aquí nos está dando el de la oclusiva, vean. Y además nos está dando el de la oclusiva sorda porque las cuerdas no están vibrando. Ah, no sé, ahí generan la vibración. Nos está dando el fonema de la oclusiva sonora. No, y no vibra. No sé, se está vibrando. Pero aquí el punto les digo que hay algunos videos que están mal. Este específicamente es el que está mal. Pero lo que importa es la posición de la lengua posterior hacia la zona velar. El aire sale por la cavidad nasal y hay vibración en las cuerdas vocales. ¿Sí? Vamos a escuchar la palabra en el diccionario, que además todos ustedes ya conocen y es el que utilizaron para la tarea. Hay varias herramientas. Por ahora nos vamos a quedar con esta porque es la que conocen y para ir explicando cosillas, ¿no? Aquí, como ustedes pueden ver, tienen las transcripciones fonéticas, bueno, fonémicas, mejor dicho.
No sé si ustedes antes ya sabían utilizar estas transcripciones, pero ahora con lo que estamos viendo, esto ya no debería de ser desconocido para ustedes, ¿no? Ya saben que es una representación fonémica, conocen o saben describir cada uno de estos fonemas y representan la pronunciación de esta palabra, ¿no? Vamos a escucharla en el dialecto de la variante norteamericana, que sería esta. Sing, 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 sing. Y ustedes aquí tienen otras variantes, ¿no? Por ejemplo, la británica. Sing, 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 sing. La transcripción para ambas variantes es exactamente la misma. Esto no ocurre en otras palabras, ¿vale? Aquí sí, pero en otras palabras veremos cómo no hay esa coincidencia, ¿vale? ¿Ven mi pantalla en negro o la ven bien? Se ve bien, profe. No, ok. Es que de repente me mandó un mensaje que se veía mal. Méndez García. Méndez García. Rodrigo. Sí, profe. ¿Este fonema? Sí. Pero Sí, Rodrigo. El fonema. Plosive. ¿Qué es plosive? Porque ahí me estás ocupando tu Spanglish. ¿Qué es plosive? ¿Qué es plosive, Rodrigo? ¿Cómo lo traducimos en español? Corre para que nos vayamos al descanso. ¿Podría ser? Tu duda me hace dudar a mí también. ¿Podría ser? ¿O es? Más bien, sí. Exactamente, ¿no? Es oclusivo, bilabial sordo. Sí, dijiste sordo. Oclusivo, bilabial sordo. También ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Vamos a articular o vamos a generar el bloqueo de la salida del aire
en los dos labios, solamente que aquí vean que va a ser diferente, porque sabemos que una oclusiva es una consonante en donde primero hay un cierre total y luego hay una liberación abrupta de aire. Y eso va a ocurrir con los dos labios. Los dos labios son los que van a generar el bloqueo y luego van a liberar abruptamente el aire y no va a haber vibración de cuerdas vocales. Este fonema lo tenemos en español, el de papa, ¿no? Pu, 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 pu. Por eso se escucha así. El momento explosivo, vamos a decirlo así, se genera entre los dos labios, ¿vale? Vamos a dejar para ir al descanso y ahorita regresamos a este punto porque hay que explicar varias cositas ahí con relación al inglés. Vamos al descanso y regresamos a la 1:05, 1:10, ¿vale? Ok, pues. Sí, profesor, gracias.